Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Voy a hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te da un trabajo estable y además te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Pero los expertos en certificaciones laborales son nuestros aliados de UCIA Legal. Comunícate con ellos a través del WhatsApp, escríbeles en el número que está en pantalla y ellos te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Hola amigos de Factores de Poder. La semana pasada, Voluntad Popular le dio el apoyo a la candidatura de María Corina Machado. Es pertinente analizar cuáles son las implicaciones de este apoyo, cuáles son las consecuencias, qué gana y qué pierde su candidatura, sobre todo en el marco de la elección primaria de la falsa oposición y tomando en cuenta que María Corina Machado es considerada la virtual ganadora de este proceso electoral. Lo primero que hay que poner en perspectiva es que Voluntad Popular viene de ser el partido que fue el rector del gobierno interino de Juan Guaidó. Entonces, se trata de un apoyo que no es de poca valía, se trata de un apoyo muy importante. Además, Voluntad Popular es uno de los partidos influyentes, es parte del famoso G4, que es una especie de cogollo de dirección política que establece las pautas de lo que es la MUD o lo que es la dirección política de la falsa oposición. Lo primero que hay que poner en perspectiva es qué es, cuando se habla de la falsa oposición, a qué nos referimos de la falsa oposición y si eventualmente dentro de esa categorización, dentro de esa caracterización de una falsa oposición, encaja o no encaja María Corina Machado. ¿Por qué esto es importante? Porque a María Corina se le atribuye un perfil radical, un perfil contestatario, combativo, como si fuese diferente al resto de la falsa oposición. Sin embargo, hay que examinar en primer lugar, cuando nos referimos a una falsa oposición, es porque se trata de una oposición que tiene la apariencia de oponerse al régimen chavista, pero que en realidad no es tal oposición, no ofrece tal resistencia. ¿Por qué? La manera de poder establecer un criterio que nos permita distinguir una cosa de otra es tomando como referencia, en primer lugar, la tesis de apoyar o no la Constitución chavista del año 1999. ¿Por qué esto es importante? Porque la raíz de todos los problemas que en este momento atraviesa desde el punto de vista político, social, institucional la República de Venezuela están derivados de la Constitución chavista del año 99. De manera que hemos explicado suficientemente que cualquier solución dentro del marco cerrado, estrictamente definido por esa Constitución, es una solución que viene ya mediatizada por los procedimientos, por los fines, por los propósitos de las instituciones al servicio del chavismo, y que esto pues simplemente es el efecto de una tuerca, de un tornillo que gira sin cesar al infinito, en una tuerca que está mellada y que da la impresión de que aprieta pero nunca termina de apretar, porque sencillamente hay una falla funcional, estructural en ese sistema. De manera que el apoyar o no a la Constitución chavista del año 99, el definirse o no frente al régimen político, no frente al gobierno, sino frente al Estado chavista, es un criterio fundamental para establecer si se es o no parte de esa falsa oposición. En segundo lugar, hemos explicado que el otro criterio para determinar si se es o no una oposición genuina o falsa en Venezuela es derivado del apoyo y de la lealtad que estos políticos juran a la Constitución chavista del año 99, es la vía electoral. Porque la vía electoral es la manera como el chavismo ha logrado blanquearse a sí mismo, como ellos se presentan ante el mundo, de que hacen elecciones, de que ganan elecciones,
pero en Venezuela sabemos que estas elecciones son producto de un fraude electoral continuado. De manera que apoyar la tesis electoral es hacerse parte, es hacerle el juego, es hacerle una comparsa al chavismo, porque eso es exactamente lo que el chavismo quiere. El chavismo quiere que haya un ambiente de aparente contradicción, de confrontación, que dé la apariencia de que hay unos grupos en pugna, donde finalmente ellos por 100.000 votos, por 50.000 votos, siempre resultan vencedores. Entonces, la Constitución chavista del año 99 establece el marco jurídico legal dentro del cual se opera y se mueve el Estado chavista. La vía electoral, las elecciones, el fraude electoral continuado es el complemento, es la vía necesaria para legitimar ese régimen. Y por supuesto, el tercer componente para caracterizar a la falsa oposición es la disposición permanente, casi eterna, de negociar al infinito con el régimen. Negociar, cosas que son indeterminadas. Siempre hay negociaciones que comienzan, por ejemplo, en algún momento inspiradas en lograr mejores condiciones electorales, pero en realidad estas negociaciones son una manera que el chavismo usa para ganar tiempo y para diluir cualquier intento de una oposición real. De manera que estos tres criterios es lo que nos permite a nosotros definir si una posición, si una tesis política en Venezuela es o no es oposición. El apoyo a la Constitución chavista del año 99, la vía electoral y las negociaciones. Este ha sido el trípode, esto ha sido la solución trimembre de la falsa oposición desde el año 1999. Desde entonces se han ensayado diferentes maneras, pero siempre con la misma tesis política y con el mismo resultado. De manera que 24 años después, Venezuela se enfrenta a una situación donde prácticamente no hay salida. Pero no hay salida, no solamente es la culpa del chavismo que está en el poder, sino de una oposición que se presenta como alternativa, pero que no es alternativa, porque lo que está jugando simplemente es a mantener el estatus. Por eso es que los políticos de esa falsa oposición, de manera muy hábil, de manera muy, táctica, siempre atacan al gobierno de Chávez, al gobierno de Maduro, pero nunca confrontan con la estructura del régimen político. Esto quiere decir con el Estado chavista. ¿Por qué? Porque el Estado chavista está conformado por algo más que el gobierno. Son las Fuerzas Armadas, es el Consejo Electoral, es el Tribunal Supremo de Justicia, es todo el tinglado de la Asamblea Nacional. Y de esta manera se configura un cuadro donde prácticamente cualquier salida institucional está negada. Porque en Venezuela no hay instituciones, no hay un Estado nacional, lo que hay es un Estado chavista. Cuando nosotros establecemos ese criterio y evaluamos las posiciones y las posturas políticas de María Corina Machado, nos encontramos que ella, en primer lugar, apoya y basa su actuación política en la Constitución chavista del año 99, que ella, a pesar de haber estructurado una argumentación muy contundente en contra de las elecciones en tiranía en el pasado, ahora ella se abraza a la vía electoral y ella es la que quiere presentarse pues como candidata de la falsa oposición virtual triunfadora en la elección primaria frente a Nicolás Maduro. Nada ha cambiado. La estructura fraudulenta de la maquinaria para burlar la voluntad popular a través del Consejo Nacional Electoral se mantiene intacta. Sin embargo, María Corina, como el resto de la falsa oposición, cree que esto se resuelve si la gente va a votar. Parece que ella ni los operadores de la falsa oposición toman en cuenta que hay más de 10 millones de venezolanos. Todos, en su gran mayoría, podemos decir, potencialmente electores por una opción de oposición. Y ellos no podrán votar, y con la situación menguada que hay dentro de Venezuela, realmente si nos atenemos al mismo argumento que ellos tratan de defender, pues en realidad no hay una perspectiva cierta de que con la gente que queda se pueda vencer el tamaño monumental del fraude electoral chavista. Pero también, en tercer lugar, María Corina Machado no solamente apoya la Constitución del 99, apoya la vía electoral, sino que también ella apoya las negociaciones con el régimen chavista. Claro, ella lo plantea a su manera. Ella dice, yo quiero negociar, pero vamos a negociar la salida del régimen.
O sea, ella se ofrece como una forma más eficiente, pero siempre pues respetando la idea fundamental, que es buscar la manera de entenderse con el chavismo, como si el chavismo estuviese dispuesto a sentarse a negociar su salida del poder. Con estos tres criterios es que nosotros podemos decir que siempre María Corina Machado ha sido parte de la falsa oposición. Esto, por supuesto, no hace ningún ataque, no se calibra su calidad o su talante moral. Sin embargo, las actuaciones de ella en los últimos meses dejan un margen para muchas preguntas, para muchas dudas. Una vez establecido de que ella está girando en la periferia de la falsa oposición, es importante determinar que su discurso, su retórica contestataria, combativa, de alguna manera trata de presentarla a ella como si fuese algo distinto y diferente del resto de la falsa oposición. Por esto es que algunas personas ven en ella como una figura alternativa, pero no reparan o no se dan cuenta que en el fondo ella representa exactamente las mismas tesis políticas de la MUD o de la dirección política que ella critica, frente a la cual ella se ofrece como una alternativa más eficiente para lograr lo que los otros pues no han podido lograr en 24 años y en lo que han fracasado de manera sistemática. Esto es muy importante porque algunas personas se han sentido ofendidas, se han sentido insultadas, hasta cierto punto emboscadas o estafadas, cuando María Corina Machado comienza, en aras de esa unidad que ella pregona, comienza a cosechar una cantidad de apoyos de manera indiscriminada. Ella no parece tener la autoridad o el talante, la autoridad moral o política para decirle no a apoyos que comprometen la seriedad de su candidatura y comprometen la integridad de su mensaje. Y con esto lo que queremos decir es que vemos una gran cantidad de antiguos altos funcionarios del chavismo, vemos una gran cantidad de exministros de la época del estado de partidos apoyando la candidatura de María Corina Machado, pero ahora vemos además al partido que ha sido emblemático en la corrupción del amponato interino de Juan Guaidó, que es Voluntad Popular. No podía Voluntad Popular escoger a un personaje más icónico que Freddy Superlano para abrazarse con María Corina y darle el apoyo a su candidatura. Esto en realidad no se puede pasar desapercibido porque María Corina Machado está recibiendo el apoyo de un partido y de un grupo que ha sido cuestionado en sus prácticas políticas y morales. Pero en realidad, aunque esto parezca una contradicción, no lo es. ¿Por qué no es una contradicción? Porque María Corina Machado viene justamente de orbitar en la periferia de la falsa oposición. Es cierto que ella ha sido crítica de las formas de la falsa oposición, pero no de la política fundamental, no de los contenidos. Esto es lo que le ha permitido a ella criticar a la MUD, criticar al G4, pero sin jamás atreverse a romper con ellos. Por eso es que cómodamente ella puede pivotar en su posición política y moverse hacia la decisión de participar en una elección primaria que organiza la falsa oposición en vez de oponerse justamente a ello. Porque en realidad hay quienes piensan que ella tiene la fuerza suficiente, la entidad política suficiente para imponerse como una alternativa propia en lugar de ella tener la pretensión de ser la candidata justamente de los falsos opositores. Entonces ella nunca quiso romper con la MUD abiertamente, pero no solamente eso. Los votos del Partido 20 Venezuela, del Partido Alianza Bravo Pueblo de Antonio Ledesma, y del grupo que controla María Corina Machado en el universo de la Asamblea Nacional de 2015, esos votos fueron para salvar la responsabilidad de Juan Guaidó cuando se hizo su evaluación, la evaluación de su gestión. Juan Guaidó presentó una memoria y cuenta que fue un hazmerreír, porque en realidad nunca presentó cuentas de su gestión, de la cantidad de millones de dólares que manejó durante su amponato interino. Voluntad Popular, por supuesto, defiende esta gestión. 20 Venezuela, que aunque no fue parte orgánica, funcional del amponato interino de Juan Guaidó, prestó sus votos para de una manera habilidosa, muy en el estilo ambivalente, ambiguo de María Corina Machado, no votar en contra, pero tampoco declararse abiertamente en favor de Guaidó, de manera que ellos escogieron
la fórmula más oportunista que en los ambientes parlamentarios se usa, que es salvar el voto, en lugar de votar en contra de una gestión que fue abiertamente corrupta, que fue, digamos, acusada y que los mismos factores de la falsa oposición tuvieron que desmembrar ese interinato por el tamaño colosal de esa corrupción. De manera que el apoyo de Vente Venezuela a la gestión de Guaidó ya podía presentar una situación para pavimentar lo que sería más adelante pues un apoyo mucho más orgánico. Luego tenemos una serie de eventos donde María Corina pues trata justamente de atraer a esa gente, no digamos al pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano en general, cuando hablamos del pueblo venezolano, hablamos de gente que no tiene filiación partidista, que está sujeta pues a todas estas situaciones, a estas calamidades nacionales que hay en Venezuela, pero la gente que está dentro del universo de las clientelas partidistas son las personas que han sido de alguna manera sensibilizadas ante la posibilidad y por supuesto el oportunismo de ver en María Corina Machado una candidatura triunfante. De hecho, Freddy Superlano, la razón que da para apoyar a María Corina Machado no es otra sino simplemente decir hay que apoyarla porque es la que va ganando las encuestas. Argumento más oportunista no podría existir. Y esto en realidad lo que resume es que se configura una situación en virtud de la cual Voluntad Popular busca abrazarse a la candidatura de María Corina Machado para poder solventar y blanquear todas estas acusaciones de corrupción que hay. María Corina Machado, que es madre, que es una persona, hasta donde conocemos, de familia, no tuvo ningún tipo de incomodidad de abrazarse con este personaje emblemático del evento llamado el Cucutazo, que involucró prostitutas, de una de las personas que ha sido cuestionadas por corrupción asociadas al lamponato interino de Juan Guaidó. Y no podemos decir otra cosa, sino que ese abrazo que María Corina Machado se da con uno de los factores políticos más corruptos de la falsa oposición, es un evento que sin duda va a traer consecuencias. Y es que el apoyo de Voluntad Popular a María Corina Machado es un apoyo, vamos a decir, bidireccional. No solamente es el apoyo que da Voluntad Popular, sino ella lo recibe y lo recibe justamente no a beneficio de inventario, lo recibe en toda su amplitud y en toda su integridad. De manera que a partir de este momento se nos revela una candidatura que nunca fue diferente a la falsa oposición, una candidatura que en esencia, en naturaleza, representa las políticas de la falsa oposición, pero además una candidatura, la de María Corina Machado, que está dispuesta a doblarse moralmente para poder lograr un objetivo candidatural. La pregunta que tenemos que hacernos es si todos estos movimientos, si este pivotar político de María Corina Machado de tratar de atraer un apoyo que pensamos no necesita, ¿por qué habría ella de aceptar el apoyo de Voluntad Popular y de otros factores cuestionados política y moralmente si está ganando de calle la elección primaria? La única explicación que podemos encontrar es que ella es coherente, es consistente y está en perfecta sintonía con los propósitos políticos de esa falsa oposición. Ella no mostró ninguna incomodidad a la hora de abrazarse con Freddy Superlano, ni mostrará ninguna incomodidad ni ninguna objeción cuando ella se convierta en la candidata de los personajes más emblemáticos de la falsa oposición, de Ramos Alup, de Julio Borges y de todos quienes han venido fracasando sistemáticamente a la hora de oponerse al régimen chavista. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo todo este espectáculo que estamos viendo ayuda a los venezolanos a salir del régimen chavista. Si el abrazo de Freddy Superlano a María Corina Machado, el apoyo de Voluntad Popular a María Corina Machado, la eventual candidatura triunfante de ella en la elección primaria, ayuda a sacar al chavismo, o si por el contrario se convierte en uno de los episodios, en un episodio más que permita simplemente que el chavismo siga en el poder y que los venezolanos sigamos pues como testigos
de una serie de eventos que dan la impresión de que buscan el cambio, pero que en realidad lo que buscan es que el régimen y que el estatus se mantenga intacto. Lo que estamos acá es en presencia de un acto audaz de prestidigitación política, o sea, un acto de magia, donde María Corina Machado está convencida de que ella, cual cisne blanco, puede atravesar el pantano de la corrupción, de la falsa oposición y salir engalanada, impoluta, incólume, sin ninguna mancha. Pero tenemos que decir que después de 24 años, no importa cuán amable sea su propuesta, no importa cuán sólido sea su talante moral, ya los venezolanos están y estamos cansados de darles cheques en blanco a los políticos de la falsa oposición. De manera que la candidatura de María Corina Machado habrá que examinarla con mucho más rigor que todas las anteriores, porque pensamos que lo que estamos acá es frente, no frente a una candidatura alternativa al chavismo o una candidatura alternativa a la MUD, sino estamos frente justamente a una emboscada que se le hace a quienes de buena fe creyeron que ella podía ser un referente moral, pero que finalmente han descubierto que no es otra cosa, no es nada distinto ni diferente a quienes han fracasado en los últimos 24 años para tratar de sacar al chavismo del poder. Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas.